Pero mira, Simon, es que vuelvo al punto, es que no es que se valga tenerlos, es que Es que lo casi, tenemos. exacto, es Es que que la lo emoción tenemos. nos tiene. Sí, Ajá. sí, sí, literal, o sea, la vamos a sentir sí o sí. Entonces Exacto. ¿cómo reformulas eso? Se vale tramitarla, se vale aceptarla. Lo primero es tener ese reconocimiento, o sea, ese reconocimiento. La emoción no hay que evadirla, no hay que negarla, no hay que racionalizarla. La emoción es eso exactamente, una emoción que lo que busca es que sea tramitada, que sea sentida. Ajá. Entonces, claro, cuando tú empiezas a reconocer que esas emociones hacen parte de tu ser y de tu humanidad, o sea, que están ahí, entonces tú no vas a pelear con ellas. Simplemente en el momento que llegues las vas a aprender a cogerlas. Y ese es el aprendizaje y creo que va muy en el sentido de lo que decía Majo. O sea, es tomar la pausa, ¿cierto? O sea, yo si tengo una emoción de miedo, pues claro, hay una reacción primaria y es escapar, ¿cierto? O estar alerta. Entonces, claro, yo lo primero que hago es eso, estar alerta. Pero después de que estoy alerta, dejo que la emoción se exprese en mi cuerpo, o sea, la siento. Y después de que la he sentido, entonces ya reacciono. Lo que pasa, lo que nos pasa a la mayoría es que lo primero que hacemos es reaccionar. Entonces reaccionamos desde la Yo, emoción y la emoción es yo soy ciega. ese equipo, parce. María. O anestesiar y Ah, no nos bueno, Bueno, yo las permitimos, anestesié sí. en algún momento, ya gracias a Dios llevo un año y un mes weón, sobrio, pero yo soy del equipo de la reacción inmediata y me ha pasado demasiado, marica. O sea, últimamente, a raíz de todo este proceso que yo he estado teniendo, ¿cierto? De observarme, de responsabilizarme de mi comportamiento, he empezado a caer en cuenta cada vez que tengo una reacción inmediata a algo que no debería ser, weón. Me toca pedir perdón, pues, porque no hay más, pero ustedes llegan y dicen que el perdón es del ego, pues marica, pero si No, uno va es una y reparación. parce, con mi mamá, weón, a mí mi mamá me la vuela a veces, parce, perdón mami, yo te amo, pero a veces me la volás. Entonces, pero me Pero, la volés es por mí, o sea, claro, no ahí por es, ella, o sea, ojo, claro. ojo, 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 eso es lo que quiero decir, es por mí. Porque yo descubrí que yo tengo un hijo de puta complejo que lo llamo el complejo del principito, que todo el mundo tiene que hacer la que me dé la gana, huevón, y eso me ha dado durísimo. Entonces, he estado empezando a observarme bien y me he dado cuenta de una manera muy inmediata, inmediata son segundos, que esa reacción inmediata que yo tengo de lo que voy y digo una manera de vainas, weón, que hiere a la gente y me toca retractarme, weón. Ojalá fuera tan fácil uno tomarse esa pausa. Yo estoy intentando, hay veces que lo he logrado. Hace poco tuve una reunión con unos socios míos y he sido capaz de no tomarme las cosas personal, pues, y no tener esas reacciones inmediatas, pero Pero pucha, es a un mí, entrenamiento sí, sí, y sí, estás en ese, claro, y ese es el camino del entrenamiento. pero soy una bestia, weón. María. pero Simon, yo creo que mucho de lo que estás diciendo ahí es precisamente el problema. Sí, Ajá. ¿sabes? Es claro que somos unas bestias, pero ¿por qué? Porque no tenemos el entrenamiento. Pero Sí. entonces, mi tarea es ponerme en ese trabajo. Y entonces, ¿cómo aprendo yo a relacionarme de manera diferente con la emoción? Constantemente, cada que me pasa, entonces tomo esa pausa. O sea, no creo o no me dejo atrapar de la emoción y dejar que mi reacción sea la que, o sea, sea la que conteste esa emoción que está apareciendo, no es la pausa. Y esa El pausa, respirar 10 veces que dicen por ahí. el respirar 10 veces, pero yo lo pienso más bien, o sea, como dejar que eso te encalambre, o sea, Sí, es que, Se, permitirse sentir la emoción. se entra en la Es calambruca, el que, calambruco ese y hágale parce y exacto, que pase ese calambre. exacto, dejar que, A mí me pasa aquí. es claro, eso, es Yo como siento una dejar que mierda la, aquí, que weón. la emoción pase, llegue a ese punto de ebullición, o sea, Ajá. llegue, y luego cuando está como en ese periodo refractario, ya Sí. cuando pasaste como la cumbre de esa emoción y ya se te está enfriando, ahí es donde yo puedo empezar a cultivar la pausa, la aceptación radical, que es, esto es lo que estoy sintiendo, no lo voy a intentar cambiar, es, Mm. y elegir entonces qué información tomo yo de esta emoción o qué reacción tomo o a qué me está invitando esta emoción. El miedo, por ejemplo, es, eh, hay una amenaza, Sí. entonces, ¿qué amenaza estoy detectando yo? Primero me pregunto entonces si además esto es una amenaza real y qué es lo que claro. está amenazando. Ok. ¿Esto está amenazando mi ego o está amenazando mi vida realmente? Venga, yo sí quiero que hagamos una pausa en eso que estás diciendo, porque de ahí se derivan pues como varias cosas, parce. Entonces, déjenme
a hacer una pregunta. ¿Qué es la valentía? ¿Sabes qué, Simon? Esa pregunta me encanta porque en estos días hice esa reflexión a raíz de una experiencia que tuve con mi hijo. Una bobada, pues. Eh, Él quería saltar desde un murito Sí, ¿sabes? y era un salto que no era peligroso y tenía muchas ganas. Me decía, mamá, tengo miedo. Y yo, amor, hazlo con miedo. Ya sabes que no te va a pasar nada. Ya sabes que el salto lo puedes hacer. Tienes miedo, hazlo con miedo. Esa es la valentía. La valentía no es no sentir miedo, es hacerlo con miedo y todo.